Titulares: Asamblea Nacional allanó inmunidad parlamentaria de diputado por narcotráfico. Estudio demuestra que 92% de los venezolanos no ahorra desde hace más de 10 años. Autoridades investigan intoxicación alimentaria en Zulia que dejó un niño muerto. Colombia fue sacudida por 3 atentados que dejaron más de 10 muertos en un solo día. Bienvenidos a Noticias Altos Visión. Les saludo y tiene el placer de acompañarles en esta nueva emisión. Joseph García. Noticias Altos Visión, tu punto de referencia informativa. Comenzamos. Un total de 372 migrantes regresaron a Venezuela en 2 vuelos de repatriación provenientes de México y Bolivia a través del Plan Vuelta a la Patria. En el primer vuelo procedente de Bolivia llegaron 59 connacionales, entre ellos 19 hombres, 20 mujeres, 13 niños y 7 niñas. Estos ciudadanos provienen de países como Bolivia, Ecuador, Chile y Perú. A bordo del segundo vuelo número 60 proveniente de México, 313 venezolanos arribaron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en el estado La Guaira. El grupo estuvo conformado por 69 hombres, 108 mujeres, 61 niños y 75 niñas. Tras su llegada, los ciudadanos fueron atendidos por un equipo multidisciplinario de diferentes órganos de seguridad y recibieron asistencia médica, psicológica, asistencial y jurídica. Hasta la fecha, más de 10.000 connacionales han retornado al país a través del Plan Vuelta a la Patria, programa social destinado a facilitar el retorno voluntario de migrantes venezolanos que se encuentran en varias partes del mundo. En el Consulado General de Colombia en Maracaibo, estado Zulia, se atendieron a más de 300 ciudadanos colombianos en una jornada de atención para víctimas del conflicto armado. Por su presunta vinculación con actos de narcotráfico, la Asamblea Nacional allanó la inmunidad del parlamentario Julio César Torres. Al respecto, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, recalcó que cualquier persona que traicione la confianza y los intereses del pueblo que votó por él como su representante deberá ser encarcelado. Por su parte, el diputado William Benavides, sin ofrecer mayores detalles, indicó que las autoridades habían practicado su detención luego de encontrarlo en posesión de sustancias ilícitas, resaltando que él ya había recibido observaciones por presunciones al respecto hasta que fue atrapado en flagrancia, indicando además que esta medida fue apoyada por el bloque de oposición de la Asamblea Nacional. En el Consulado General de Colombia en Maracaibo, estado Zulia, se atendieron a más de 300 ciudadanos colombianos en una jornada de atención para víctimas del conflicto armado. El director de la Unidad Nacional para las Víctimas Colombianas, Adic Romero, indicó que el objetivo principal de esta jornada es acercar los servicios del Estado colombiano a los connacionales residentes en Venezuela, al brindarles apoyo, acompañamiento y actualización de datos. El director enfatizó que la disponibilidad de estos servicios facilitan la atención de las víctimas, una tarea que a su juicio trasciende fronteras, ya que es clave para asegurar los derechos de los afectados por el conflicto armado. El foco principal está orientado en la población de adultos mayores, un grupo vulnerable que a menudo enfrenta condiciones de salud delicadas. Romero indicó que en Venezuela hay más de 4.300 personas registradas como víctimas de conflicto. Es por ello que extenderán este tipo de jornadas a la ciudad de Caracas y San Cristóbal, para cubrir una mayor parte de la población afectada. En materia de economía, en un reciente estudio realizado por economistas del país, se dio a conocer que el 92% de los venezolanos no ahorra parte de sus ingresos desde hace 10 años. El economista y analista de contextos socioeconómicos Leonardo Soto expresó que el 70% del ingreso familiar se gasta en alimentos y en medicamentos, según el último estudio publicado en junio de este año, llamado Tendencias de Consumo y Condiciones de Vida. Asimismo, señaló que sea cual sea la cantidad de dinero que ingrese al hogar, este está siendo destinado a la alimentación y a la salud del grupo familiar. Comentó que un 20% del ingreso familiar se invierte en educación para los hijos, bien sea pequeños, adolescentes e inclusive en etapa universitaria. En un artículo publicado por Banca y Negocios, Leonardo Soto apuntó que un 5% del ingreso familiar se invierte en distracción, mientras que el otro 5% restante el venezolano lo considera perdido por la inflación, el diferencial cambiario u otra distorsión económica.
También indicó que el 92% de los venezolanos no está ahorrando desde hace más de 10 años y aseguró que si tuviesen el ingreso suficiente para ahorrar no lo harían porque no lo consideran apto o apropiado en una economía tan cambiante. En sucesos, 3 personas perdieron la vida tras caer en su camioneta por un barranco en Choroní, estado Aragua. 3 muertos y una menor de edad lesionada fue el saldo del accidente registrado en la vía Maracay-Choroní el miércoles en horas de la noche, luego de que la camioneta blanca Hilux en la que estas personas viajaban se precipitara por un barranco a unos 20 metros de profundidad, impactando contra los árboles y la montaña. Tras observar el accidente, conductores en la zona se activaron para prestar auxilio de inmediato y contactaron a las autoridades a fin de efectuar el traslado de la menor de edad hasta el Hospital Central de Maracay. Al parecer se trataba de un grupo de viajeros procedentes de Caracas que no conocían la vía. El incendio registrado ese martes en una empresa procesadora de químicos del estado Carabobo dejó como saldo 2 muertos y 3 heridos. Como Gabriela Teleira, de 39 años de edad, administradora, y Miguel Tobar, de 18 años, pasante de la empresa Provequim, fueron identificadas las 2 personas que perdieron la vida durante el voraz incendio registrado en el galpón dedicado a la elaboración de pinturas y otros productos químicos, el cual se encuentra ubicado en la avenida principal de Paraparal de Los Guayos, en el estado Carabobo. Se pudo conocer que unos 40 trabajadores se encontraban en el lugar durante el siniestro, quienes pudieron escapar antes de que las llamas se propagaran. Sin embargo, estas 2 personas no pudieron escapar y fallecieron producto de las quemaduras de 3er grado. Otros 2 trabajadores presentaron quemaduras de 2º grado, mientras que un funcionario de Protección Civil que se encontraba prestando apoyo en el lugar resultó herido tras ser alcanzado por un contenedor metálico en llamas. Dadas las maniobras realizadas, no sufrió quemaduras de gravedad y se encuentra estable. Vale resaltar que en el lugar se apersonaron unos 300 funcionarios entre bomberos, expertos de Protección Civil, policía y 6 CPC, quienes se desplegaron en la zona para atender la contingencia. El gobierno de Venezuela investiga una intoxicación alimentaria ocurrida ese jueves 21 de agosto, que dejó un niño de 9 años muerto y otros afectados en San Francisco del Zulia. Noli Fernández, secretaria de Salud de la Gobernación del Zulia, informó que las personas afectadas fueron atendidas en varios centros hospitalarios del Zulia. La doctora afirmó que al conocer la situación, las instancias de salud regionales se abocaron a abordar la situación, brindando atención integral y oportuna. La titular de salud reveló que los menores afectados presentaron diarrea, vómitos y deshidratación. Los demás afectados se encuentran en el Hospital Dr. Noriega Trigo, en el Hospital General del Sur, en el Centro de Diagnóstico Integral del Callao y el Hospital de Niños de Veritas. Por su parte, el director del Hospital Dr. Manuel Noriega Trigo aseguró que la atención comenzó a las 9 de la mañana en el servicio de emergencia para garantizar la pronta recuperación de los menores y velar por su bienestar. Una mujer apareció junto a sus 4 hijos en el municipio Colón del estado Zulia, tras haber sido reportada como desaparecida por su madre. Dania Dobobuto Velázquez, de 24 años de edad, salió de forma repentina de su hogar para salvaguardar su integridad física y el bienestar de sus hijos, ya que era objeto de maltratos físicos por parte de su pareja sentimental. Detalló que este hombre le había escondido su documentación y la de los niños para evitar que huyera. Agregó que no se pudo comunicar antes con sus familiares porque tuvo que vender su teléfono para costear los pasajes. La ciudadana fue llevada hasta la sede del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana del estado Zulia para rendir declaraciones sobre la denuncia interpuesta sobre su situación y agregó que tanto ella como sus hijos se encuentran en buen estado de salud y alejados de cualquier peligro. Colombia fue sacudida ese jueves y viernes por una de las jornadas más violentas de ese año. Un atentado en Cali la tarde de ese jueves dejó 5 muertos. Guerrillas derribaron un helicóptero de la policía que dejó 8 funcionarios fallecidos. Y ese viernes el departamento de Caquetá amaneció con la noticia de otro ataque con explosivos. Por su parte, las autoridades confirmaron la detención de 2 terroristas. La Organización de las Naciones Unidas declaró el estado de hambruna en la Franja de Gaza debido al bloqueo de Israel. Y el canciller de Rusia aseguró que el presidente de Ucrania rechazó todos los puntos para concretar una reunión con el presidente Vladimir Putin. Repasemos esas y otras informaciones
en nuestra sección 5 noticias que debes saber. La alcaldía de Cali informó que un atentado terrorista se perpetró con 2 camiones cargados con cilindros bomba y fueron lanzados contra una base aérea, cobrando la vida de al menos 5 personas. En otro hecho, un helicóptero de la policía fue derribado durante la mañana de este jueves en los límites de los municipios de Amalfi y Anorí, cuando se encontraba realizando operativos de erradicación de cultivos ilícitos. Al parecer, grupos armados habrían usado un dron para derribar esta aeronave. Preliminarmente, desde la Policía Nacional informaron que 8 personas murieron y otras 8 resultaron lesionadas, y estas son atendidas por personal de los organismos de socorro de estos municipios del nordeste antioqueño y de la Gobernación de Antioquia. En otro hecho violento, en menos de 24 horas, el mortal ataque terrorista en Cali, la capital del departamento del Valle del Cauca, registró otro atentado la madrugada de este viernes, en la capital de Caquetá, Florencia. En pleno centro de la ciudad, a tan solo una cuadra de la alcaldía municipal, detonó un artefacto explosivo. Se trata de una zona de alto tránsito comercial, de acuerdo a la información preliminar que recoge la prensa colombiana. La detonación provocó daños materiales en diversos establecimientos, aunque de momento no se han reportado víctimas. El artefacto de bajo poder, según las autoridades, solo causó daños en vitrinas, fachadas y estructuras cercanas. El director de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU destacó que la hambruna en Gaza, declarada oficialmente por él el viernes, podría haberse evitado sin la obstrucción sistemática de Israel. El funcionario aseguró que los alimentos se acumulan en las fronteras esperando poder ingresar a la Franja de Gaza. Tras meses de advertencias sobre una hambruna en el territorio devastado por la guerra, la clasificación integrada de la seguridad alimentaria confirmó que una hambruna estaba en curso en la gobernación de Gaza y que debería extenderse a las gobernaciones de Deir al-Balá y Han Yunis de aquí a finales de septiembre. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel rechazó la medida y aseguró que el informe fabricado está hecho a medida para la falsa campaña de Hamas. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, aseveró que la reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky aún no está programada. El canciller destacó que Putin está dispuesto a reunirse con Zelensky cuando esté preparada la agenda de la cumbre. Sin embargo, esta agenda aún no está lista. Lavrov indicó que durante la cumbre entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos en Alaska fueron acordados varios puntos que las partes compartían y en algunos de ellos Moscú acordó mostrar cierta flexibilidad. Sin embargo, cuando Trump discutió estos puntos con el líder ucraniano, Zelensky se opuso a todos. Al menos 12 personas murieron y 4 más permanecen desaparecidas en un accidente en un puente en construcción en el oeste de China. El suceso se produjo este viernes en un puente ferroviario en obras sobre el río Amarillo, en la provincia occidental de Qinghai, cuando se rompieron unos cables utilizados para los trabajos. En el momento del siniestro, 15 trabajadores y un jefe de obras se encontraban en el área más afectada por el incidente, y según el Departamento de Gestión de Emergencias de Qinghai, se activaron operaciones de búsqueda y rescate. De esta manera nos despedimos de esta nueva edición de Noticias Altos Visión. Recuerda. Noticias Altos Visión, tu punto de referencia informativa.